nada, hay mucha incertidumbre, hay generalmente a lo largo de los primeros 100 días de gobierno de una nueva administración en Estados Unidos, existen más bien proyectos de construcción de lo que puede ser los caminos que se va delineando la estrategia del gobierno que se está ejecutando. No obstante, desde el primer momento, esta administración a cargo del presidente Donald Trump ha llevado a cabo el desarrollo de decisiones por la vía ejecutiva, teniendo incluso la capacidad de ejercer presión por la vía legislativa con la mayoría que existe en el Congreso. Hemos visto allí como un empeño a lo largo de todos estos días, que no se cumplen ni siquiera los 70 días y hay mucha falta de respuesta ante por qué de esta manera se está ejecutando una agenda y hacia dónde va. ¿Cuál es la meta final de esta agenda en la administración del presidente Trump? Vamos a conversarlo con nuestro próximo invitado, Thomas Kennedy, analista político. Él también es activista a favor de las libertades civiles de los inmigrantes que residen acá en Estados Unidos. Y que quisiéramos atender precisamente ante esta incertidumbre que existe sobre cuál es el propósito en estos momentos que pueden inferir las diversas organizaciones a favor de las libertades públicas en Estados Unidos, hacia dónde se orientan las metas del gobierno del presidente Donald Trump y de su tren de gobierno. Bienvenido, cuéntanos por favor, Tomás. Sí, gracias por la invitación. Bueno, en términos de las metas de la administración Trump en respecto a las políticas migratorias, creo que lo que están haciendo es que no han podido ejecutar en términos de logística la promesa de deportaciones masivas y no lo han podido hacer porque básicamente es casi imposible hacerlo, primero de todo por varios obstáculos que se le han impuesto judicialmente en las cortes, pero también, como te digo, logísticamente deportar 12 a 15 millones de personas es extremadamente difícil de hacer, extremadamente costoso y haría un daño irreparable a nuestra economía. Y hay muchas grandes empresas que están totalmente en contra de este tipo de política. Entonces lo que ellos están tratando de hacer, en mi opinión y en la opinión de otros analistas, es crear la apariencia de deportaciones masivas, claro, incrementando el enforzamiento de inmigración, haciendo un shock en términos de estas órdenes ejecutivas, terminando programas como el programa de TPS o de parol repentinamente, haciendo daño irreparable a las familias que se benefician y también creando incertidumbre y miedo, por ejemplo, deportando a personas a cárceles en El Salvador sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de evidencia, solo el gobierno diciendo, alegando que son criminales, que son miembros del Tren de Aragua y desapareciéndolos. Y el fin de esto es que quieren que primero, deportar gente, claro, pero segundo, crear miedo para que la gente se deporte ellos mismos, en inglés lo que ellos los llaman self-deportation. Y lo otro es intimidar a que otras personas no vengan al país, ¿no? Ahora, precisamente al respecto, veíamos que las críticas en contra de las conocidas caravanas, el objetivo también del Departamento de Seguridad Nacional es identificar esos riesgos como posibles piedras en el zapato para la estabilidad interna, porque para no darle la definición a lo que voy, se ha aplicado una ley, Tomás, que se origina en 1700 y tanto, en momentos en que no se justifica como ahora unas condiciones de guerra. Ahora existe esta ley para el procesamiento mucho más rápido y salir de inmigrantes que se encuentran de manera irregular acá en Estados Unidos y el debido proceso. Han sido muy insistentes. Sin embargo, esto ha sido ya retado en la corte y amenaza el presidente Donald Trump, indicando que quienes se opongan o incluso aquellos abogados que se atrevan a litigar van a ser cuestionados. Esto es una reiteración de la necesidad de llegar hacia ese objetivo al que estás mencionando. Claro, y creo que te referís a la ley de enemigos Enemigos extranjeros. extranjeros, sí.
Sí, bueno, mira, lo que te puedo decir es que la historia se repite no en siglos, pero también en décadas, ¿no? Hace casi 100 años, durante la Segunda Guerra Mundial, esta ley fue usada que le da poder extrajudicial al gobierno estadounidense para deportar y arrestar a gente en el país que solo son acusados de tener vínculos con países extranjeros enemigos y puede ser organizaciones terroristas, en este caso el Tren de Aragua, ¿no? Que es el nuevo pánico que el gobierno está usando para excusar este tipo de acciones. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial, famosamente o infamemente, esta ley fue usada para crear una serie de campos de concentración donde se detuvieron a ciudadanos americanos de origen japonés, porque los Estados Unidos estaba, claro, en guerra con el Japón, pero mucha de esta gente, la gran mayoría de esta gente que fue detenida en estos campos de concentración no tenía ningún tipo de vínculo con el gobierno militar japonés en ese momento. En el 2000, y eso fue en un gobierno demócrata de Franklin Delano Roosevelt, en el año 2002, 2003, 2004, este tipo de ley fue citada por la administración de Bush, una administración republicana, para también deportar, arrestar, perseguir a personas que ellos decían que tenían vínculos con grupos terroristas después de los ataques de 9/11, que después se descubrió que no tenían nada que ver. Gente fue detenida en Guantánamo Bay por años sin ningún tipo de vínculo con ningún tipo de grupo terrorista, y ahora estamos viendo lo mismo bajo la administración de Trump, donde estamos, hace una semana o dos, vimos que se mandaron más de 200 personas a una cárcel donde se conoce que hay tortura, donde no tienen accesos a abogados, donde no hay ningún tipo de proceso judicial o constitucional en El Salvador. Mandaron más de 200 personas porque dicen que tienen vínculos con el Tren de Aragua. La misma administración admite que no hay ningún tipo de récord criminal de muchas de estas personas. Salió que, por ejemplo, una persona que mandaron ahí era un jugador de fútbol semiprofesional. Otro era una persona que cortaba pelo de sexualidad gay, que ellos, el gobierno lo único que dice es que los tatuajes los vinculan al Tren de Aragua. O sea que, y están haciendo esto no solo con personas indocumentadas, están persiguiendo a también, por ejemplo, personas que tienen residencia permanente, varios casos ya, porque participaron en protestas que el gobierno dice que son contra el interés y la seguridad nacional. Y lo único que ellos prometen al público es que confíen en ellos, que estas personas son un peligro en el país. No, en este país nosotros tenemos una constitución que la base de nuestra constitución es que una persona es inocente antes de ser probada culpable. Y hay un proceso constitucional y judicial que protege los derechos de esas personas. Por ejemplo, en este país, a la policía tiene que ir ante un juez antes de poder entrar en la casa de unos criminales sospechosos. Y eso es sabiendo que sí puede ser que unos criminales van a poder escaparse, pero es muy importante proteger los derechos constitucionales de la gente ante cualquier tipo de abuso, no solo policial, pero también del gobierno. Es por eso que tenemos una democracia tan fuerte que ha podido durar más de 200 y pico de años, a comparado con muchos de nuestros países, por ejemplo la Argentina o Venezuela, que han en varias partes de su historia caído bajo gobiernos autoritarios. Pero estamos viendo ahora que este gobierno está agresivamente atentando contra estas protecciones constitucionales. ¿Le favorece a Nicolás Maduro el regreso de estos repatriados venezolanos que envía desde Estados Unidos a través de estos vuelos humanitarios? Porque le sirve mucho a la propaganda, pareciera. Claro que sí, porque ahora el déspota de Nicolás Maduro puede decir, mire cómo el gobierno estadounidense está tratando a estos migrantes venezolanos. Y no lo digo yo, el propio Jaime Bailey, que es un comentarista de derecha, dijo el otro día que le causaba rechazo, que tenía que darle la razón al gobierno venezolano en decir que estos pobres migrantes estaban siendo tratados de forma nefasta por el gobierno estadounidense. Y es más, Pernalete, cuando Kristi Noem
sacó ese memo excusando rescindir el TPS para Venezuela. Creo que leíste ese memo. Dijo que la situación en Venezuela había Sí, mejorado sí. económicamente, políticamente. O sea, yo lo leí, no podía creer lo que estaba leyendo. Y claro que ese tipo de acción favorece a Maduro. Y ni hablemos de que cuando mandaron a su enviado Richard Grenell para darle la manito sonriendo, totalmente dándole legitimidad después de que se robó las elecciones de Edmundo González Urrutia. Hay un lapso de espera para lo que puede ser la decisión del juez en California. Quizás no estuvo muy sustentada el litigio introducido ante esta instancia judicial federal porque se aguardaba por una respuesta a favor del TPS que ampara a los venezolanos. Bueno, lo que están diciendo los abogados que están tratando de defender el programa de TPS es, primero de todo, que el gobierno de Trump ha tomado esta decisión eh, violando ciertas normas administrativas. Lo segundo es que la forma rápida de que se tomó esta decisión ha causado daño irreparable a familias que dependen de este programa para llevar adelante sus vidas, no los dejaron planear si tienen que salir del país, etcétera. Y lo tercero es que la decisión fue tomada por la administración de Trump eh, eh, por razones de perfil racial, de discriminación. Y lo que los abogados están argumentando es que todos estos comentarios que dijo Trump durante la campaña, por ejemplo, de que los migrantes se comen mascotas o que todos los venezolanos son tren de Aragua, etcétera, son a base de discriminación racial. Lo hemos hablado en tu programa Sí. antes. Las personas que se benefician del TPS son vetadas por el gobierno y les analizan si tienen algún tipo de incidente criminal en su historial acá o allá o en cualquier país. Entonces, cuando el presidente está mintiendo y diciendo que estas personas no fueron vetadas, y que son todos criminales y que son todos del Tren de Aragua, no solo es ofensivo, pero puede tener consecuencias cuando este tipo de cosa es argumentado o peleada en una corte. Tomás, muchísimas gracias. Gracias por facilitarnos la comprensión de unos temas tan densos, tan complejos en este caso y sobre todo con tanta desesperación por aguardar cuáles pueden ser los próximos pronunciamientos. Hay algunos escenarios, nos ayudaste a descifrar cuáles pueden ser. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Abrazo, muchas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Thomas Kennedy, él es activista a favor de las libertades civiles, analista político, estaba conectado con nosotros por la vía digital.